Vamos a ver si ya me escuchan. Muy buenos días. Nada más para confirmar de que ahí me puedan escuchar. Mándenme un mensajito nada más para confirmar. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a validar aquí si ya tengo audio. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver, vamos hacia acá. En lo que Fercita ya me confirma de que ya están todos. Muy bien. Uf. Vamos a validar. A ver si Fresita ya para ahí ya estamos todos. Ya está. eh, excelente. Ya aquí ya me dice que ya estamos en línea. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ya me está pasando. Sí, excelente. Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar prácticamente ya con este tema. Ya nada más que me pase el excelente. Muy bien. Pues muy buenos días. Ahora sí que vamos a iniciar. Todo este mes ha sido interesante. Muy buenos días, Irma, María del Socorro, Vania, muy bien, buenos días. Así que, Fernando, muy buenos días a todos. A los que ya se están ahí en la parte de que se están uniendo, muchísimas gracias. Dora Esparza, Fernando, contadora Gabriela, Irma, Juanita, muchos saludos a la contadora Susana también, Carla, contador Salinas, ¿cómo está, doctor? Eh, contadora Nora, Vania, vamos a iniciar. Prácticamente, ahora sí que vamos a empezar un poquito a platicar este tema. Es corto, está algo interesante, pero más que nada para que lo vayan ubicando en el sentido de que ya hay cambios. Literalmente nos tuvieron bien atorados, o bien trabajados sobre la parte de lo que fue la DIOT, lo que fue la última semana de febrero, las últimas 2 semanas. Y esta semana pasada, pues ahora sí que estuvimos viendo ahí como que temas de la DIOP y el SAT, ahora sí que nos ha traído bien ocupados. Pues me da mucho gusto saludarlos. Vamos a platicar un poquito más que nada sobre esta parte de la reforma del Infonavit. Vamos algo rápido porque prácticamente vamos platicando acerca de los cambios que vienen. No más que nada de los cambios, es relativamente rápido. Lo que voy buscando es más que nada ir entendiendo qué es lo que está buscando la autoridad. Entonces, por aquí ya nada más lo que voy a platicarles es de cómo nos va a impactar, cómo nos va a pegar así en la parte de y que nos deje. Entonces, excelente aquí. Ok, entonces, por aquí ya lo tengo. Muy bien. Eh, Prácticamente lo que sí es, vamos viendo la parte de cómo nos va a impactar esta situación de lo que es la parte de la reforma del Infonavit. ¿Cuándo entró? Pues realmente vamos a ver un poquitito de lo que es el marco legal, qué fue, cuándo fue, por qué, cómo lo vamos a ver en Compact.
¿Qué efectos va a tener? La solución rápida, si ya tenemos una solución rápida, cómo se ve el efecto en el sobrerecibo y si ya maneja para los dos sistemas que tenemos en la parte de lo que es Personio. Entonces, ya desde aquí ya lo podemos ir ubicando. Vamos a ir un poquitito al contexto. Igual comentarles de que ya tenemos la solución. La recomendación es que tengas versiones 17. Si tienes versiones 16, la recomendación es que te cambies a la versión 17. Si hay un caso práctico de lo que ya tenemos de la reforma de la ley del Infonavit. Sí lo tenemos ya aplicado. De hecho, si le damos un clic aquí a la parte de lo que es la reforma en la presentación, recuerden que también se los voy a liberar. Ya por aquí ya tenemos por parte de Compaq qué viene, qué es lo que tenemos que hacer, datos sobre todo de cómo hacer, si queremos hacer cálculos con el detalle interior, con el detalle nuevo. Y esta presentación se las voy a hacer llegar. Entonces, no se preocupe, como quiera, se las voy a explicar y se las voy a hacer llegar en lo posible. ¿Sale? Primero vamos a ver un poquitito lo que es el marco legal, a qué se refiere, porque prácticamente nos agarraron bien, bien despistados. Todavía nos estábamos peleando con la parte de la DIOT, si era versión nueva, si era versión anterior, si me lo aceptaba el portal, si todavía estaba en validación cuando nos soltaron otro decreto. Este otro decreto significa que por ahí ya entró el 21 de febrero y a partir del 22 ya lo tenemos habilitado. Y uno de los cambios que viene es que vuelve a construir casas, las casas pueden ser rentadas por los trabajadores, pero algo que hay que poner atención es esta reforma al artículo 29. Ahora sí que hay que documentarnos un poquito, sobre todo en la parte del artículo y las leyes complementarias que vienen con este artículo. Más que nada, qué me permite, qué no me permite y el reglamento. Lo interesante es la parte del descuento al trabajador. ¿Qué viene aquí? Que cuando el trabajador tenga incapacidades o ausencias, a partir de este decreto, nosotros estamos ya obligados, independientemente o no, a quitarle el crédito. Entonces, viene por ahí este tema, está relativamente interesante y sí sería muy bueno que vayan viendo este apartado. Ahí viene lo que es la liga, se las hago llegar porque viene muy, muy, muy interesante y aquí hay que tener mucha claridad, sobre todo con los colaboradores, con la gente que trabaja con nosotros. ¿Y esto por qué? Porque aunque se libera el 21, entra el día siguiente. Quiere decir que ya este decreto ya está aplicable, ya viene jugando, ya sirve para lo que es el cálculo de la nómina. A partir de la última quincena, a partir de la última semana y por ahí vienen algunos efectos a partir ya de marzo. Entonces, ya vienen. De hecho, ya lo que comentas es que se van a derogar las disposiciones que venían anteriores a y se viene aplicando un plazo de tantos días para poder expedir las políticas y reglas, pero esto ya lo va a hacer el Infonavit para poder hacer los cambios. ¿Y estos cambios en qué son? Bueno, primero, a lo que viene algo rápido, el artículo 29 segundo, como lo mencionaba, dice que nosotros como patrones o los patrones tienen la obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos. En este caso, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la ley de seguro social. Quiere decir que si me das una incapacidad, no teníamos problema, siempre y cuando se dé aviso oportuno y tratándose de incapacidades por el seguro, subsistirá la obligación de pago de aportaciones. Por ahí había varias situaciones en las cuales sí se aplicaba o no. Por ahí una parte del contador Agustín López ahora sí que en una charla que tuvimos, por ahí tuvo un caso muy interesante y pues realmente tuvo que hacer el pago aun y cuando la persona estaba incapacitada. Sin embargo, ahora con la reforma al artículo 29, aquí viene algo muy interesante. Dice que tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. Y en cuanto a la fracción tercera, no se suspenderá
por ausencias o incapacidades de acuerdo. Entonces, ojo con este artículo 29. ¿Por qué? Porque de por sí ya nos traían de un ala, pues prácticamente el artículo 29 en cierta manera nos daba cierta facilidad para no pagar mientras el trabajador estuviera incapacitado. Eh, Ahora con la modificación o con la reforma, pues prácticamente nos obligan a retirarle el crédito Infonavit, aunque no esté trabajando, entonces, aunque esté incapacitado. Y ahí ya tenemos una situación bien interesante. Ahora, eh, en este caso, lo que es el artículo 29 también dice que es obligación del patrón pagar las aportaciones mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja costo. De ahí ya de entrada aquellos empleados que entran y salen y traen un crédito, pues prácticamente ya tenemos ahí una situación en la cual si no nos avisa, tenemos que pagar el crédito de ese periodo, de esa parte de los días, o de esa semana, o de esa quincena, o esa catorcena, hasta que no lo des de baja. Entonces, ojo. En este caso, si fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso su solicitud, el importe de de las aportaciones pagadas en exceso, siempre y cuando hagas la solicitud. Entonces ahí vamos a tener un tema administrativo porque vamos a tener que estar revisando con los trabajadores cuándo aplica y cuándo no aplica. También aquí vienen algunas reglas, más que nada, sobre todo la obligación de los patrones de hacer los descuentos. Y en el 97, en este caso de la Ley Federal del Trabajo, 97 y 110, en relativo a los descuentos, también viene, hay que checar ese apartado porque también hubo una modificación, que los pagos de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes de los fondos de vivienda deberán sido aceptados libremente por la persona trabajadora y no podrán ser, y aquí voy a mover un poquitito más el logo de la presentación, porque esta parte sí es interesante. ¿Y por qué digo que esta parte sí es interesante? Viene algo muy práctico. Voy a hacerlo aquí tantitito. Aquí. Este. Este apartado hay que tenerlo en cuenta porque al final de cuentas, digo, no soy redundante, siendo redundantes, dice que si no tiene percepciones, pues no podía hacer una retención. Sin embargo, ahora con el artículo, modificación al artículo 29, lo que nos dice es que independientemente de si tenga incapacidades, no haya laborado o alguna situación en el caso del trabajador, los descuentos se tienen que hacer. Y la modificación al 97 y 110 dice que sí debe, para cubrir los préstamos o rentas provenientes de los rentas provenientes de los trabajadores, estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora y no podrán exceder del 20% para préstamos y 30%. ¿Qué quiere decir? Que un caso, vamos a decir, una incapacidad de 10 días, en la cual no trabajó un empleado 2 semanas, en los cuales no tiene sueldo durante 2 semanas. Cuando regrese, vamos a tener que hacerle el retiro del crédito Infonavit como un préstamo, pero también nos está limitando y lo que nos dice es que deberá ser sido aceptado libremente. Aquí viene algo muy interesante. Ese apartado de ser aceptado libremente quiere decir que tú debiste habérselo comunicado también al trabajador o a lo que es al empleado, y ahí tenemos que buscar la manera de hacer una notificación de que a los que tengan crédito en Fonavit autoricen que posteriormente a lo que es su incapacidad, faltas injustificadas, permisos, no sé, alguna otra situación en la cual se alargue un tiempo de de su periodo o de su quincena o de su semana, se le vaya a retirar el crédito Infonavit. Ahí hay que buscar las maneras y los mecanismos internos para poder ver y para poder hacer este tipo de descuentos. Sobre todo que lo acepte libremente. Ahora, eso es uno de los casos. También otro de los casos que también me topé es en los casos de una suspensión temporal. ¿Qué pasa si el empleado tiene una enfermedad contagiosa? Eh,
Aun cuando no exista el pago del salario, también va a subsistir el entero del crédito Infonavit. Entonces, aquí vienen casos muy, muy interesantes, sobre todo porque la regla anteriormente lo que nos dice es que aun y cuando se trate de ausencias o incapacidades, la obligación del patrón es cobrarle el crédito Infonavit. Según lo que he estado revisando, lo que parte he estado investigando es que ahora se nos traslada como patrones, o en este caso de los dueños, se va a tener que hacer el crédito, se va a tener que hacer el cobro de crédito Infonavit al patrón, y ahora sí tenemos que buscar mecanismos internos para poder llevar ese pago o ese crédito, porque al final de cuentas ya los patrones ya son obligados. Entonces, ahí hay que poner mucha, mucha atención y bastante cuidado, porque ese artículo 29 se nos pasó de largo. Soltaron una cosa y ese lo pasaron de largo, lo pasaron así como que por debajo, y este es el que nos está pegando mucho. De hecho, pega más, según lo que estuve viendo, que la parte de lo que va a ser el aguinaldo o lo que fueron las vacaciones. ¿Por qué? Porque aquí sí nos afecta directamente en el caso de las empresas para aquello del flujo. Entonces, ojo con esto porque también viene aquí. Artículo 49, el artículo 51 de lo que es la ley de lo que es la reforma al Infonavit, vienen estos cambios. Entonces, sí hay que poner mucho cuidado porque vuelven a repetir, subsistirá la obligación de efectuar e integrar los descuentos, aun y cuando el patrón tenga convenio de pago indirecto y reembolso de subsidios. Quiere decir que obligan al patrón a hacer el pago de los créditos Infonavit de los empleados. Entonces, ojo con este campo porque, al final de cuentas, aunque es tema cortito, sí nos va a impactar en la parte de flujo y, sobre todo, tener un fondo para cubrir esos créditos. Y aquí es donde viene lo interesante. Oye, espérame, si tengo 4 o 5 empleados con crédito Infonavit, ¿debo de tener un fondo para cubrir esos créditos? Pues al parecer, según la regla y según por ahí una norma de lo que es la SNIF, debemos de tener considerado ese apartado. Entonces, ojo con eso porque también nos va a impactar sobre todo en la parte del flujo. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, aquí hay un cálculo o un ejemplo de cálculo con el cambio del artículo 29. Un ejemplo. Aquí lo tenemos más que nada quincenal, cuota fija y sobre todo los 3 días. Ya por aquí vemos que el factor de descuento mensual ya lo tenemos, los números de bimestre, el factor de bimestre, los días, la amortización diaria, los días del periodo y las ausencias. Bueno, con la regla, a final de cuentas, los días sí se van a ver, digo, no se van a ver afectados, simplemente el sistema lo que va a hacer ahora con el cambio de Infonavit ya no va a tomar en consideración las ausencias e incapacidades. Este apartado que estaba aquí abajo se elimina de la fórmula y literalmente se omite dentro del cálculo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, con el cálculo anterior, teníamos por lo menos las ausencias o incapacidades a descontar, si tenía 3 días, faltas, permisos con sueldo, permisos sin sueldo, eh, se los descontábamos de lo que sería el factor de descuento y por ahí jugábamos con la parte de la amortización. Sin embargo, ahora con el cálculo nuevo, eh, se elimina la parte de ausencias e incapacidades. ¿Qué quiere decir? Que este valor se omite del cálculo. Aquí al final de cuentas el sistema genera el cálculo y multiplica la amortización diaria por los días del periodo y se multiplica y se crea lo que es el crédito. Ya va a ser al 100%, ya no se va a retirar. Entonces, lo que tenga por periodo, días del periodo los va a multiplicar. Y esto sí va a estar muy interesante. Aquí les vuelvo a decir, generalmente el decreto entró en vigor. Por ahí tenemos una mucha falta de claridad en las reglas operativas, sobre todo a final de cuentas, en el caso de Infonavit debe tener un marco de cómo tenemos que hacerlo y por aquí ya tenemos muchas situaciones de las cuales vamos a tener que estar jugando con la parte de lo que es la información. Ahora, ¿qué va a hacer en el caso de las implicaciones para los patrones? Algunos ejemplos que pude ver así rápidamente es que si decides no aplicar los descuentos, pudiéramos tener vamos a decir, algunas notificaciones de créditos por las omisiones o las faltas de estos. Entonces,
Eh, en este caso, si los optas por implementarlos, pero las reglas posteriores dicen que se va a postergar o va a haber una modificación o algo, pues ahí pudiéramos incurrir en retenciones indebidas y tenemos que regresarlo. Y ahora también, si les vamos a quitar 2 veces el crédito Infonavit por una semana anterior, pues vamos a tener una afectación de los trabajadores y ahí vamos a tener mucha parte de los conflictos laborales. Hay que ser muy claros, sobre todo con la parte de los empleados, de los colaboradores, porque hay que informarles que debido a esta modificación, a la reforma del Infonavit, pues prácticamente lo que van a hacer es que si no trabajaron ciertos días, el crédito es al 100%. Ya no se va a descontar proporcionalmente a los días de incapacidades o ausencias, es al 100% y nosotros como patrones, o en este caso la empresa como patrón, va a tener que hacer el pago. Entonces, hay que ser muy claros, sobre todo con ese apartado. Eh, ya a cambio de los sistemas prácticamente ya se están haciendo. Va a haber una modificación. Ya vamos a enseñarle cómo la vamos a hacer. Sobre todo hay que hacer el cambio. Obviamente esto requiere tiempo porque acabamos de hacer correcciones para el sistema de contabilidad y ahorita vamos a tener que hacer correcciones para el sistema de nóminas. ¿Y qué pasó si hice cálculos con con la versión anterior, con la parte de cálculo anterior? Pues prácticamente vamos a tener que auxiliarnos de, si no se lo retiramos, hacer una consulta a lo que es el Infonavit para que nos digan si tenemos que hacerse la retención. Si todavía está el empleado, hacer la retención. Si ya no está el empleado, enterar la retención. Ahora también hay que hacer cambios en la parte de los sistemas del SUA. En teoría ya debe haber modificaciones, debe estar algunas, hay que estar al pendiente, porque también en ese campo debe haber cálculos. Y sobre todo, pues aquí prácticamente lo que comentamos hace poco en una reunión, decíamos que ya ahora sí es la responsabilidad solidaria en la cual ya se asume por parte de la empresa el pago de los créditos, aun y cuando el trabajador perciba o no salario. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese apartado porque esto nos va a llevar a tener si los empleados saben que el patrón es solidario, vamos a tener mucha rotación. Y lo malo es que a final de cuentas, ¿cómo vamos a hacer de manera administrativa el cobro de este, el cobro de esos créditos si ya el patrón viene o no viene? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, tengo varios supuestos en los cuales sí hay que poner aquí este dato. Un ejemplo, si está incapacitado con un 60%, el patrón está obligado a descontar el monto correspondiente, aunque no haya salario, pues prácticamente sí se tendría que hacer. Lo malo es que a final de cuentas ahí el que vas a afectar vas a ser al trabajador. ¿Por qué? Porque de por sí va a tener muy poco sueldo y en este caso, si no tiene para pagar el crédito, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo, si en el caso de una incapacidad por maternidad, ¿qué va a suceder en ese caso de incapacidad por maternidad? Vamos a tener que también avisarles en el caso de ellos o de ellas, las más trabajadoras, de que se le va a estar retirando por todo el tiempo de su maternidad el crédito y sobre todo que una vez que regrese, pues vamos a tener que empezar a hacer el descuento de los montos previamente. Nosotros vamos a hacer el pago, pero también cuando ella regrese, pues al final de cuentas se lo vamos a tener que descontar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Un mecanismo claro, una comunicación abierta con la parte de los trabajadores y sobre todo, ahí lo que comentaba precisamente el contador Agustín, un saludo al contador, es buscar una forma de evaluar una posible defensa. ¿Por qué? Porque a lo mejor si fueran uno o dos empleados, pues bueno, buscamos la manera de platicar. Pero aquellas empresas que tienen más de 10, 15, 50, que trabajan con muchos empleados, pues el impacto de ese crédito Infonavit o de esos créditos Infonavit que tenemos que hacer el pago al 100%, pues va a tener un impacto económico sobre lo que es la empresa. Ahora, ¿es viable solicitar una acción de defensa? La recomendación es, según lo que he estado viendo, dependiendo del grado de cuántos empleados tengas, si el crédito de pago Infonavit es muy alto, la recomendación es sí. Más que nada hay que buscar la manera de asesorarse ante esta obligación. ¿Por qué?
porque hay que hacerlo de manera preventiva. Si se llega a dar el caso, buscar la manera de hacer la modificación, platíquelo con su fiscalista y en este caso con el abogado para poder ver una posible solución. En el caso de que llegue a haber situaciones de esta manera, pues tú como empresa, pues, al final de cuentas, no te pegue tanto, ¿va? Ok, muy bien. Y Alejandro, ya me platicaste todo el rollo de lo que es implicaciones al artículo 29 y a ese párrafo, a esa fracción. ¿Cómo me va a pegar? ¿Y cómo me va a pegar? Eh, Hay una utilería que ya el sistema ya la está manejando. De hecho, generalmente aquí la idea recomendable es de que respalde a las empresas de nóminas, sí tengan las versiones 17 y hay que aplicar un parche relativamente rápido. O generalmente no nos toma, nada más lo que sí hay que proteger la base de datos. Copiamos ciertos archivos a la carpeta de la base de datos y ejecutamos una utilería. Ahora, hay que buscar la manera también de indicarle también a lo que es la parte de la empresa, es de que al momento de actualizar las reformas del artículo 29, es si quieres aplicarlas o no quieres aplicarlas. En este caso, si no las quieres aplicar, dejas el sistema tal como está. Va a salirse una versión ahora en finales de marzo, principios de abril, ya con algunos cambios más y estos cambios ya de manera nativa, nada más para que tú los switches. Pero este es un cambio, vamos a decirlo, un poco manual. Si quiero aplicar la reforma al Infonavit a la empresa, nada más le indicamos que sí, igual le indicamos que no. ¿Y qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que va a hacer una modificación a una fórmula en la cual va a omitir un valor en el catálogo de fórmulas en las cuales va a decir que va a ser cero. Y este cero, eh, literalmente, va a ser esta modificación a este apartado donde había una fórmula en la cual nos decía que sí me consideraba las ausencias y las incapacidades en el cálculo de lo que era la retención del Infonavit. Entonces, prácticamente se hace la modificación y ya lo que omite es el cálculo. ¿Cómo lo voy a ver en Compact? Aunque relativamente es corto, pero vamos a hacer un ejemplo. De hecho, aquí tengo ejemplos con la parte de empleados, en los cuales tengo una de cuota fija, factor de descuento, y en este caso tengo uno de porcentaje. Ya en esta empresa yo ya hice la modificación de lo que fue en el sistema. Vamos a ver el cambio, acá de este lado. Aquí el parche relativamente son estos archivos que copiamos a esta carpeta y ejecutamos lo que es esta utilería que se llama NOM Infonavit. Y este NOM Infonavit lo que hace, vamos a cambiarlo, tipo, para que lo podamos ver hacia acá, utilerías y NOM conexión, NOM SQL, pegamos y aquí lo tenemos. Lo que hace es que cambia la fórmula, me lee el sistema, me cambia la fórmula a este apartado y nada más lo que me dice es a cuál empresa de nóminas quiero trabajar y a cuál sí le quiero aplicar. Una vez que ya tenemos la modificación, yo ya puedo abrir mi empresa de Compact normal y como veremos, aquí en el caso de lo que es el crédito de Infonavit, vamos a tomar este valor y voy a hacer una captura para que vean la modificación. ¿A qué viene ya la fórmula? Si se fijan, el cálculo es de 1768, en este caso de uno de mis empleados. Tengo mis 15 días, tengo mi cálculo, y si yo le quiero dar una incapacidad nuevo, X a X, vamos a suponer uno, en este caso fue un accidente de trabajo, le dieron 3 días de incapacidad, es más, vamos a ponerle 4,
A partir del 5 de marzo, riesgo de trabajo, voy a inventar algunos datos, que fue ninguna, y le voy a decir guardar. Aquí lo que está diciendo ya la información, sobre todo la parte de lo que es el cálculo del crédito, es que ya el sistema ya no va a considerar las incapacidades, ausencias del aplicativo. Entonces, aquí ya tenemos los 14 días y aquí ya me dice que sigue siendo el mismo cálculo. Si yo me voy al apartado de Infonavit, la parte superior, prácticamente me va a decir cuántos días, cuál fue los días del periodo, cuáles fueron los días del bimestre y va a hacer la multiplicación sobre el apartado. Ya de hecho ya se omite el apartado de incapacidades o ausencias del cálculo. Ya me dice que su valor es cero, aun y cuando yo aquí tengo 14. ¿Y esto qué va a suceder? Un ejemplo. Si tuviéramos una incapacidad por, vamos a suponer, 30 días a partir de lo que es el primero, guardamos, calculamos, el sistema viene aplicando el crédito. Y aquí ya nos metemos, aquí ya entramos en una situación en la cual el sistema no te va a dejar timbrar un recibo negativo. ¿Cuál va a ser la solución en la cual vamos a tener que estar buscando? Una se llama el anticipo de sueldo por la cantidad, 1768.58, para que mi valor en el neto a pagar, en este caso, no me lo reconozca, o ponerle un ejemplo, 1769.42. O si te quieres ir, 59, un centavo, para que salga el timbrado y se le puede indicar a la parte de lo que es el timbrado del Infonavit, que sí se lo cobraste, pero aquí ya tenemos una situación muy interesante que se llama el anticipo. ¿Cómo lo vamos a controlar y cómo lo vamos a llevar? Porque a final de cuentas ese anticipo de sueldos, en algún momento se lo vamos a tener que cobrar al trabajador y se lo vamos a tener que considerar. Entonces, y esto nada más es la parte de incapacidades. Si juego con la parte de, vamos a decir, mira, aquí ya lo tengo. Un ejemplo, si tenemos faltas injustificadas, tenemos permisos con sueldo, permisos sin sueldo, otra falta injustificada, y queremos hacer y vemos cómo nos impacta el cálculo. Sí, claro. De hecho, aquí la idea principal en este caso, contabilidad, un saludo, es ver cómo administrativamente lo vamos a tener que considerar, porque internamente podemos crear uno que diga préstamo Infonavit o préstamo crédito Infonavit. La idea principal es de que tenemos que hacerle el retiro del crédito Infonavit, principalmente para que nosotros tengamos ese control de que sí se lo descontamos al trabajador, pero a través de otro mecanismo que sería crédito, anticipo, préstamo o algún concepto que nos pueda ayudar. Contadora Gabriela, buenos días. ¿Qué diferencia hay en manejarlo con el concepto de sobregiro? En este caso, sobregiro, muy buena pregunta. Sobregiro es, estás pagando de más. Eso es a lo que me quiero entender. Internamente el nombre, aquí viene algo muy interesante. Ya era lo que estábamos checando en la parte de los conceptos. ¿Cómo lo vamos a timbrar? ¿Por qué? Porque aquí, en el caso de lo que es el concepto, vamos a tener que buscar un concepto para decirle que todavía no hay una clave SAT para poderle decir al SAT, y en este caso generarlo, de que ese fue un descuento por el crédito Infonavit. Sobregiro para la percepción y la deducción. Pues en este caso sería para la percepción, la deducción ya la tenemos. La deducción es el crédito Infonavit y la percepción, sí. Nada más hay que buscar el cálculo, digo, lo que es la clave SAT
para poder hacer este cambio. ¿Sí? Igual, pagos diferentes, este. Porque para efecto de lo que va a ser el timbrado del SAT, no nos considera como sueldos, sino como un préstamo o algo y tenemos que ir analizando con qué clave lo vamos a timbrar. Aquí tomé el de aguinaldo, pero aquí al final de cuentas debemos considerar con qué clave SAT lo vamos a timbrar. ¿Va? Le puede poner sobregiro. Está bien, nada más lo que sí hay que ir buscando la manera de tener un concepto y otra cosa. No nada más sería el concepto, ir buscando la manera también de tener, y hay que, el tipo de acumulado, crear un acumulado, que sería lo ideal. En este caso sería acumulado para poder diferenciarlo de otras deducciones, Infonavit, y aquí ponerlo en percepción. Guardamos, y el concepto que vayamos a crear de percepción, aplicarlo a ese acumulado, que vamos a tener que estar buscándolo, eh, acumulado Infonavit, para decirle al sistema que cuando yo necesite sacar un reporte, un Cardex o algo, me lo busque a través de ese acumulado. Entonces, hay que tener ciertos mecanismos. La recomendación es, créate un concepto, aplícale el acumulado para que a la larga tengas un reporte de cuánto estás descontando a través de esa percepción que vamos a tener que timbrar. ¿Y esto para qué? Para que cuando vayamos a hacer el cálculo, si el empleado tiene un importe negativo por la parte de lo que va a ser el crédito Infonavit, se aplique. Si se fijan, ya no se mueve el crédito. Prácticamente se lo vamos a estar quitando de manera literal el 100%, y esto el sistema ya lo está aplicando, ya lo está generando. ¿Sale? ¿Hasta ahí, contador? Y en vez de anticipo puede ser como préstamo. Sí, aquí la idea principal es, de hecho sería lo ideal, contadora, crear un concepto nuevo, tanto contadora Gabriela como contadora Elia, con un acumulado, que sería la respuesta para las dos. ¿Sale? Y esto nos da a entender prácticamente de que aun y cuando tengamos incidencias, decirles a cada uno de los empleados que el descuento del crédito Infonavit va a ser al 100%, ya no va a ser proporcional. Y dos, avisarle a los patrones, en el caso de los despachos, oye, de acuerdo a la modificación, infórmate que le vas a retirar el crédito e infórmale a tus empleados que si tienen incapacidades, que si tienen faltas, ya se los vas a quitar al 100%. Literal, y nosotros somos solidarios en cuanto al entero de esa información. ¿Hasta aquí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Más que nada lo que estoy buscando es, en el sistema es muy práctico el cambio. Ya se eliminan lo que se llaman descuentos, donde se elimina lo que son las faltas, las incapacidades o los ausentismos y a partir. La versión que saldrá a final de marzo ya vendrá con este cambio. Sí, contadora, nada más que la recomendación es, eh, ya tenemos el parche para la versión 17, que es el que tenemos, es ejecutarlo en el servidor y en la terminal, eh, y ponerlo. La versión ya que viene, la versión, de hecho se va a liberar una versión 18 a final de marzo, que trae otros cambios, incluyendo este. Eso es para el timbrado de nóminas, pero ¿cómo ajusto en el SUA? Liliana. En el SUA vamos a tener que revisar si ya la versión viene con el cambio y que estos se apliquen directamente. De hecho, en el SUA ya debe venir la opción de que diga que el crédito sale el 100%. Y en las comisiones, ahora sí que vamos a tener que buscar la manera de cómo aplicarlos. Buenos días. Eso es para timbrado de nóminas, en el SUA pago de emisiones. Vamos a tener que esperar para el cambio. Se supone que en estos días iba a haber un cambio en el SUA, otro parche para variar. Si no, vas a tener que esperarnos al siguiente bimestre para aplicarlo. Pero lo malo es que nosotros somos solidarios en todo este tiempo para el descuento. Irma,
Si el trabajador al regresar de laboral con su percepción no cubre lo acumulado para descontarle, ¿se puede ir contando por semana? Sí. Y de hecho, aquí va a ser la recomendación de realiza una hoja administrativa en la cual vamos a tener que informar al trabajador de que él autoriza los descuentos por semana por créditos Infonavit. Y si se puede, sí. De hecho, literalmente tendríamos que crear un concepto muy parecido al de descuento para que sea el descuento normal y aplicar otro descuento que sería el pago de lo atrasado. Se vienen situaciones muy interesantes. Más que nada hay que ir revisando con la parte del trabajador, con la parte del fiscalista, el cómo, porque también vienen, como dice la contadora Gabriela, sobregiro por los descuentos. Muy bien, correcto. No, si bien, por eso le decía, este tema va a ser, es muy práctico, muy chiquito, muy rápido, de que ya se aplica. Sin embargo, este detalle de lo que es el cómo vamos a tener que ir generando, pues sí es crear un concepto de percepción para este apartado para que el sistema identifique a un centavo, pagarle el centavo, pero tomarlo como ya sea anticipo, préstamo, sobregiro o alguna otra situación. Más que nada internamente cómo lo vamos a manejar y sobre todo contablemente también cómo lo vamos a aplicar. Y que el trabajador esté informado de que ese descuento viene por este dato. ¿Va? Exactamente. Ese es el otro detalle. Mejor no negociar. Lo único malo es que también las tenemos que meter dentro del sistema porque para efecto de lo que son las cuotas y lo que es la prima de riesgo, lo vamos a tener que hacer. Carla, sí, claro. Mira, en este caso la recomendación aquí es crea un concepto primero. Bueno, vamos a crear primero lo que es el acumulado. Aquí en menú superior catálogo, tú te vas a ir a catálogos de tipo de acumulado, le decimos nuevo, en este caso yo le puse, lo hice por rápido, vamos a ponerle acumulado, crédito, Infonavit, y lo van a cambiar a percepción, deducción y obligación para que me lo considere de esta manera. Luego cerramos y en el catálogo de conceptos, si creamos un nuevo concepto, en este caso, como decía la contadora Gabriela, vamos a suponer que vamos a ponerle aquí, este, vamos a ponerle préstamo, crédito, Infonavit. Clave agrupadora, voy a ponerla a otros pagos para que no me considere sueldo. Ahí chéquenlo con la parte fiscal para sobre todo que no nos vaya a pegar. Y aquí en el importe total, acumulado a crédito. Sobre todo, acuérdense, no debe ser grabado, y tenemos que decirle que sí va a ser exento. Entonces, de este lado, hay que ir diciéndole que este acumulado de crédito Infonavit va a jugar como exento y no nos va a pegar. Los casos que son por maternidad, que ya no regresan a laborar, solo se presenta reducción, ahí ya pierde el patrón. Definitivamente sí. Es una de las cosas que ahorita venía viendo, sobre todo en la información, de que en ese caso, como ya hay un crédito y tú eres solidario en pagarlo, tú lo vas a pagar. Hay todavía otro caso muy extremo. Y el otro caso extremo es en las incapacidades por un año. Suponiendo que el trabajador tenga un crédito de 5,000 pesos y se incapacita todo un año por alguna situación de invalidez, prácticamente el patrón es solidario de estar pagando ese crédito. Por eso la importancia de ver un medio de defensa, sobre todo para ser preventivos. Los patrones que realizaron cuotas de febrero de 2025, que próximo 18 de marzo, y que sí reflejaron incapacidades o autismos, deberán diferencias y multas. Esa es una parte bien interesante. No tanto diferencia y multas, sino será pagar o hacer la modificación, porque considerando de que lo metieron el 22 de febrero, los días restantes, que fue la última semana, aparte de la quincena, debieron haber entrado con el nuevo esquema.
Hay que revisarlo con el fiscalista, sobre todo. Continúo con este apartado. Abro el sobre recibo y en el caso, en este caso lo que es en el accidente de trayecto o accidente de trabajo, vamos a aplicar un nuevo movimiento y aquí lo tendríamos, 1768,59. Tendríamos que aplicarlo de esta manera. Sí va a ser interesante, Irma, sobre todo ese apartado, hay que verlo. Pero es ver ese de cómo nos va a jugar para no tener diferencias y en este caso una multa, porque en teoría los días restantes de febrero debimos haberlos aplicado. Hasta aquí sí vamos viendo en la parte de lo que es Carla, hasta aquí viene lo que es cómo crear el concepto, sobre todo el catálogo de acumulados, cómo apliqué el concepto y cómo lo apliqué dentro del sobre recibo. ¿Va? Igual, no se preocupe, como quiera, esta sesión está siendo grabada, se les puede hacer llegar, igual la presentación y sobre todo este cambio que estoy haciendo, porque lo más seguro es que lo vamos a tener que ir aplicando. Es que al emitir incapacidad en el SUA también afecta al IMSS, y sí, porque en este caso en el SUA no viene esa modificación y no viene el apartado porque a todos los agarró de carrera y sobre todo el decreto fue muy rápido. Aplicación al día siguiente y el SUA ni siquiera tenía modificaciones. Y sí, sí viene por ahí. Muy bien. Hasta aquí vimos el caso más que nada práctico de cómo vamos a tener que hacer en el catálogo de acumulados, catálogo de conceptos, la aplicación para que no me lo vaya a timbrar en negativo y la recomendación es cómo vamos a manejarlo internamente en la parte administrativa, que es, en el caso, me voy a regresar a la presentación, este dato, implementar mecanismos claros para registrar y recuperar los pagos, mantener la comunicación con los trabajadores, sobre todo porque va a haber descuentos. Y en este caso, una evaluación de una defensa, sobre todo de manera preventiva, todavía estamos en tiempo, eh, para ir considerando el hecho de que si se llega a presentar una situación, en lo que sí o en lo que no, tener un medio de defensa. Y aquí hay que buscar la parte la asesoría fiscal, que hay que hacerlo más prácticos y lo más eh, acomodado para este apartado. ¿Sale? Este artículo 29, yo creo que al igual que la DIOT, nos pega bastante. Uno nos va a pegar para la parte de impuestos, por la parte de impuestos acreditables y no acreditables. Y en este apartado, sobre todo, vamos a tener ahí mucha labor de convencimiento, sobre todo para los empleados. Y si de por sí ya teníamos una bronca con lo que era el ajuste ICR, pues vamos a tener otra situación con el ajuste del crédito Infonavit. ¿Va? No, está interesante, no crea, contadora. Muy bien. Pues ahorita por mi parte es todo. Más que nada es informarle porque traemos este tema de lo que es la DIOT. La próxima semana voy a hacer lo que es reestructuración de impuestos en la parte de lo que es cálculo de control de IVA, algunos ejemplos que por ahí podemos verlos, igual anótense para la siguiente sesión. Voy a seguir todavía viendo lo que es control de IVA DIOT, sobre todo cómo se hace la declaración, algunos ejemplos de la declaración anterior, algunos ejemplos de la declaración ya la nueva y los cambios. Aquí la recomendación es por aquí ya empiezan a informarse sobre este tema y vayan viéndolo sobre este tema del Infonavit, cómo nos va a impactar internamente. Al contrario, Fer, ahí me ayudas con enviarle la presentación a la contadora. Igual le recuerdo, 306-30-42, les hago llegar la liga de la presentación y les hago llegar la presentación en sí. Ya lo que es la parte, porque esta se está subiendo tanto para Facebook como para YouTube. Y me le dan un clic ahí, por favor, si tienen la manera para compartir. ¿Sale? No me despido, muchísimas gracias. Aquí, en este caso, para Monse, contadora Monse, para que lo tenga el dato. No me despido, nos vemos la próxima semana. La recomendación es pongan atención a este artículo 29 internamente, cómo nos va a impactar.
Vamos a ver tema de reestructuración de impuestos para la siguiente semana. No se me despeguen. 306-30-42. Mándenle un mensaje para que les envíe la invitación de la próxima semana. Igual lo estoy subiendo a estados y lo voy subiendo a las redes. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ahí muchas dudas, sobre todo los casos prácticos en el control de IVA. ¿Sale? Muchísimas gracias. Contadora, muchísimas gracias a todos. Soco, muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Y no me despido, nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Pongan atención sobre este tema. Vayan platicándolo. Y como quiera, si tenemos alguna duda, aquellos échenme un gritito y con mucho gusto los apoyo. ¿Sale? Muy bien. No me despido. Nos vemos pronto. Hasta luego.